Hola, les habla el profe Yus. Vamos a hablar de eh, los esfuerzos que se producen sobre los elementos de las estructuras eh, generados por las fuerzas, diferentes fuerzas pues que se aplican en estos componentes. Hablamos que hay diferentes acciones que la naturaleza ejerce sobre nuestras construcciones, como la fuerza de la gravedad, la fuerza pues del viento, de los sismos y pues todas las posibles acciones que puedan ocurrir por efectos naturales, como el emposamiento por lluvia, por granizo, por nieve y los efectos de la temperatura. Estas eh, fuerzas generan unos efectos en los elementos de la estructura. Cuando se aplican cargas, por ejemplo, como las de la gravedad o las de sismo, se generan efectos sobre los elementos. Estos efectos son llamados esfuerzos, o sea, las cargas producen deformaciones y esas deformaciones generan unas tensiones en el material que son llamadas, nosotros las llamamos esfuerzos. Entonces, ahí podemos observar en la animación algunos tipos de esfuerzos. Entonces está, por ejemplo, de, el esfuerzo de tracción, que es un esfuerzo que se denomina axial, porque se da a lo largo del eje del elemento y es producido por cargas que actúan, digamos, a lo largo de su eje, y son cargas que son contrarias, de sentido contrario, y que van sobre esa misma línea. Son colineales y hacia afuera, digamos, del elemento, y entonces generan un efecto como de estiramiento del material, y a ese efecto es lo que nosotros conocemos como tracción o tensión. Entonces el elemento se estira y esa respuesta, digamos, que tiene el elemento aquí para no dejarse romper, es, es la resistencia a la tracción de este elemento. Otro de los esfuerzos que se conocen es el de compresión. Entonces es generado igualmente por fuerzas que son colineales, axiales, digamos, van por el eje del elemento, son colineales, o sea, van por la misma línea, de sentido contrario, pero hacia adentro del elemento. O sea, aplastan el elemento. Entonces, esa deformación que se da, que es de aplastamiento, es lo que se conoce como compresión. Y entonces el material tiene que responder de tal forma que pueda resistir esos efectos de compresión, o sea, de acortamiento que le producen las cargas actuando de esa manera. Entonces, ese es el llamado esfuerzo de compresión. El otro tipo de esfuerzo que se da es el producido por cargas que actúan eh, perpendiculares al eje del elemento, y cuando el elemento está apoyado en algunos puntos, entonces esas cargas actuando perpendiculares al eje del elemento generan un efecto de doblamiento, y entonces eso es lo que se conoce como flexión. Pues la flexión es un efecto es el esfuerzo que se produce cuando el elemento se dobla de esta manera, por acción de esas cargas que actúan perpendiculares a su eje, en conjunto con la fuerza que generan los apoyos en
puntos donde esté apoyado el elemento, ¿cierto? Las fuerzas de reacción de los apoyos, los elementos se doblan. El esfuerzo de flexión es un esfuerzo que combina, observen que esta parte de aquí arriba se comprime, es como que se cierra, se aplasta, y esta parte de abajo se estira. O sea que aquí hay compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Entonces, cuando se produce esa combinación de esfuerzo de compresión y de tracción, se está produciendo un efecto de flexión. Entonces, lo conocemos como flexión. Cuando se presentan dos fuerzas actuando así en sentido contrario, ¿cierto? Perpendiculares al eje del elemento, pero que no son colineales, o sea, no van por la misma línea, sino que son así no colineales, ¿cierto? Entonces, en el elemento también se produce, además de la flexión que se produciría en esos casos, se produce un efecto de cortante, o sea, el elemento trata como de cortarse por acción de esas dos fuerzas contrarias que actúan sobre él, y trata como de deformarse tanto en la, digamos, como de deslizarse tanto en esta dirección como en esta dirección. Esto lo hablamos un poco cuando les explicaba lo del refuerzo, ¿cierto? De por qué se colocaban los refuerzos. Entonces, es lo que se conoce como cortante. El elemento sufre como una deformación de este tipo en sus componentes, en sus partes, digamos, del elemento, y eso es lo que conocemos como cortante. El otro esfuerzo que se produce es el de torsión. Entonces se produce cuando el elemento como que en sus extremos se le generan giros, y esos giros pues producen un efecto así como de torcedura. Entonces el elemento se tuerce pues sobre su eje por efecto de esos giros que se presentan en sus extremos. Eso es lo que se conoce como torsión. Entonces, esos son los tipos de esfuerzos principales que se presentan en los elementos de una estructura. La combinación de todo eso es lo que finalmente la estructura sufre, y por la que hay que reforzarla pues y conjugar. Entonces, esos esfuerzos básicos, pues en resumen, son la tracción, ¿cierto? Que es un estiramiento que se le produce por la acción de esas fuerzas que actúan hacia afuera, el eje del elemento, colineales, pero hacia afuera. Entonces, estiran el elemento. La compresión, que es la que se produce por esas fuerzas igualmente colineales, contrarias, pero hacia adentro del elemento, y entonces que lo acortan, ¿cierto? Lo vuelven como más corto. Eso es lo que se conoce como compresión. Y estos esfuerzos se conocen como compuestos. Entonces el cortante que tiene un corte, o sea, lo que se produce en el elemento es un corte, por eso se llama así, y entonces se produce por fuerzas que no actúan colineales, sino que están desplazadas una con relación a la otra y perpendiculares a su eje. La flexión, entonces, lo mismo, ¿cierto? En conjunto con los apoyos de un elemento, la fuerza se produce perpendicular a su eje, y, no es colineal con las fuerzas que se generan en los apoyos, entonces el elemento se dobla. Y por eso es que colocamos refuerzo en esas partes donde se genere tracción. Entonces ya vemos que la compresión la resiste el concreto, pero la tracción la toman las varillas en caso de concreto reforzado. La flexocompresión, pues es una combinación de la compresión, ¿cierto? Con la atracción. Pues, por ejemplo, un elemento así como una especie de trampolín, ¿cierto? En alzada, o una columna que tiene unas vigas aquí, se generan estos efectos en la columna, ¿cierto? Entonces se dobla el elemento por aquí, la columna se comprime, pero a la vez se dobla. Eso es lo que se llama flexocompresión. Y la torsión, pues, es producida por giros en los extremos que tuercen el elemento, así como muestra la figurita.
Bueno, estos son entonces las deformaciones y los esfuerzos producidos pues por las cargas, porque las cargas producen deformaciones y esas deformaciones generan esfuerzos internos en los materiales, ¿cierto? En los elementos, los materiales pues que componen los elementos. Estos son a grandes rasgos los tipos de esfuerzos. Nosotros nos vamos a centrar ahorita en este curso de matemática en los cálculos, digamos, para los esfuerzos de tracción y compresión, que son los más comunes y sencillos, y vamos a trabajar con ellos y vamos a ver las unidades de medida y eso que se generan allí a través de unos ejemplos.